Hola, buenas tardes a todos. Os quería dar la bienvenida a la primera edición del Open Day Arquitectura de la UPC School. Mi nombre es Mercè Díaz y soy la responsable de programas de la UPC School. Esta jornada de hoy nos servirá para conocer los nuevos retos y tendencias en el sector de la arquitectura, la construcción y el urbanismo, así como nuestra oferta formativa en esta área, especialmente diseñada para cubrir las oportunidades emergentes. Hoy contamos con la participación especial de Ignasi Pérez Arnal, que en su conferencia el 4.0 en la arquitectura, la edificación y el urbanismo, las 10 dimensiones que están produciendo el cambio, nos hablará del escenario de digitalización en el sector AECO y cuáles son las nuevas capacidades y habilidades que deberán integrar los profesionales. En primer lugar, para las personas que no nos conozcáis, os quería hacer una breve presentación. Somos la Fundación Politécnica de Cataluña, que es una institución creada por la Universidad Politécnica de Cataluña para el fomento y la promoción de las actividades de formación permanente dirigidas a profesionales y a las empresas. Bajo la marca UPC School ofrecemos un amplio catálogo de programas, más de 200 programas anuales, entre másteres, posgrados y cursos de formación continua vinculados a las áreas de conocimiento de la universidad. Las áreas de conocimiento de la Universidad Politécnica son arquitectura, urbanismo y edificación, ingeniería civil, ingeniería industrial, ciencias y tecnologías de la salud, medio ambiente y sostenibilidad y medio ambiente, gestión y organización de empresas, tecnologías de la información y la comunicación, ingeniería naval y náutica. Nuestra formación está avalada, por una parte, por los profesionales de las empresas colaboradoras que participan con nosotros anualmente, más de 350 empresas, y por el profesorado investigadores de la universidad, a través de la transferencia de conocimiento de una universidad líder en el ámbito de la arquitectura, la tecnología y la innovación. Después de esta pequeña introducción, damos paso a la presentación de la oferta del área de formación en arquitectura, edificación y urbanismo. Como sabéis, la Universidad Politécnica de Cataluña es referente en el ámbito de la arquitectura, tanto a nivel internacional como nacional. Sí, según la información publicada en el QS World University Ranking de 2021, la Universidad Politécnica ocupa la 20ª posición de mejor universidad del mundo en arquitectura y entorno construido y la 29ª posición como mejor universidad del mundo en ingeniería civil y estructural. A nivel estatal, somos la primera universidad en esta disciplina. No solo la UPC es referente a nivel arquitectónico en Barcelona, también es un referente internacional en arquitectura, urbanismo y diseño. En 2026 ha sido nombrada Capital Mundial de la Arquitectura por la UNESCO y la ciudad acogerá el Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos. Durante el 2026, Barcelona será un punto de encuentro internacional con debates, conferencias y actividades que servirán para fijar un nuevo rumbo en este área. Bajo el lema One Day, One Tomorrow, el Congreso abordará los retos de sostenibilidad de la ciudad y su arquitectura. Y servirá para dar a conocer otras maneras de entender y hacer arquitectura. En las últimas décadas hemos visto cómo los cambios han modificado nuestra manera de vivir y relacionarnos e interpretar la realidad. La pandemia, la emergencia climática, la globalización, la ciudad está en el centro donde todo se mueve y la arquitectura tiene un papel social. Los grandes retos de la arquitectura para los próximos años son la digitalización, el diseño e innovación, los nuevos materiales y la sostenibilidad. La eficiencia energética, el urbanismo saludable y centrado en las personas. Ante este escenario, la UPC School ofrece para el curso 2022-23 un amplio catálogo de programas que buscan dar respuesta a estos nuevos retos y nuestra oferta formativa en el área de arquitectura, urbanismo y edificación está estructurada en 5 subáreas temáticas. Estas subáreas temáticas engloban el urbanismo, la arquitectura avanzada, tecnología y digitalización, la construcción y el proyecto arquitectónico, sostenibilidad y eficiencia energética, rehabilitación, diseño y gestión. Ahora os comentaré brevemente los programas que forman parte de cada una de estas subáreas. Dentro del área de urbanismo podemos destacar
el posgrado en Urbanismo y Salud, el planteamiento urbanístico como herramienta de salud. En el curso 2021-22 hemos realizado la primera edición. Está demostrado científicamente que el entorno urbano genera un impacto sobre la salud. ¿Vale? Este posgrado está centrado en las relaciones entre salud y entorno, con un enfoque pluridisciplinario e innovador. Dentro del área hay otros programas que desarrollan diferentes enfoques en el ámbito del urbanismo y que están ampliamente consolidados. En el área de arquitectura avanzada, tecnología y digitalización, destacamos la primera edición del Master Degree in Artificial Intelligence for Architectural Design, como una apuesta institucional en el ámbito de digitalización arquitectónica, como otros másteres ya consolidados en esta área. Dentro del ámbito de construcción y proyecto arquitectónico, tenemos el máster en arquitectura sanitaria y el máster en ingeniería estructural y en la arquitectura. En el ámbito de sostenibilidad y eficiencia energética, los programas de este área se estructuran en algunos de los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU en el sector de la arquitectura y la construcción, que deben afrontar el reto de mejorar la calidad de vida en las zonas urbanas sin perjudicar el medio ambiente o minimizar este impacto. Todos los programas están ampliamente consolidados y cada uno desarrolla diferentes temáticas. En el ámbito de la rehabilitación tienen un enfoque hacia la rehabilitación patrimonial. En el ámbito del diseño, ambos programas tienen una orientación eminentemente práctica. Los estudiantes realizan proyectos reales, como pueden ser el Festival Jum Barcelona, el Festival Temps de Flors que se realiza en Girona o el Festival Montllibre organizado por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Por último, en el ámbito de gestión encontramos el Máster en Facility Management y el programa en valoraciones inmobiliarias internacionales. Como habéis visto en estas diapositivas, están organizadas diferentes sesiones informativas que tienen como objetivo dar a conocer el contenido, la metodología, el plan de estudios, los horarios y las salidas profesionales. La dirección académica, conjuntamente con los especialistas de formación de la UPC School, os ayudarán a resolver todas aquellas dudas o consultas que tengáis sobre estos programas y del contenido. Os invitamos a apuntaros en las sesiones informativas en nuestra página web talent.upc.edu. Y sin más, damos paso a la conferencia de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Ignasi Pérez Arnal, que es uno de los mayores expertos en digitalización y transformación de los perfiles profesionales del sector AECO. Ignasi es CEO de BIMacademy.es y de BIMforce, director de contenidos del Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 Revil y director de la European BIM Summit y BIM Summit Brasil. Ha sido consultor de implementaciones BIM en diversas instituciones y es experto en la implementación de la Agenda Digital de Servicios Técnicos Públicos, en la construcción de modelos colaborativos y en la introducción a procesos BIM. Muchas gracias, Ignasi. Sí. Al final de la conferencia de Ignasi abriremos un turno abierto de preguntas para aquellos que tengáis alguna duda sobre la conferencia o queréis hacer algún comentario o si queréis comentar alguna cosa sobre nuestros programas. Muchas gracias, Ignasi. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Si me permitís, vale, perfecto. Voy a hacer la presentación de la pantalla y así ya tenemos la información. Vamos a ver un momento. Bueno, pues si os parece, a ver, espera que vamos a eliminar esto. Perfecto. Pues supongo que ya se ve bien la pantalla completa y se me escucha bien. Sí, perfecto. Pues mil gracias por tener esta oportunidad de poder presentar lo que significa el 4.0 en estos momentos en el sector de la construcción. Como muy bien has dicho, Mercè, o sea, la cantidad de programas que tenéis cubren lo que nosotros llamamos, un poco aceptando el acrónimo británico del sector AECO,
que significa Architecture, Engineering, Construction, Operation, o sea que sería arquitectura, la parte también de urbanismo, la parte de ingeniería, la parte de construcción y la parte de operación, que es operación y mantenimiento y que agruparía toda la parte de Facility Management. Pero cuando hablamos de transformación, también quizá nos toca añadir dos letras más en este acrónimo de AECO y añadir uno de F de fabricantes y otro de P de promotores y promotores públicos o privados. Porque al final también todos ellos son los que en una cadena de todo un análisis de ciclo de vida de cualquier edificación o de cualquier infraestructura forman parte, ¿no? La única cosa, diría yo, común entre todos los distintos ámbitos que has nombrado, porque has nombrado nuevos materiales, has nombrado energía, has nombrado salud, has nombrado paisajes, smart cities, yo creo que es el hecho de estar en un profundo momento de cambio. Y por eso la decisión de esta presentación de hablar sobre transformación y sobre transformación digital se basa en lo que nosotros llamamos la revolución industrial 4.0. No se trata hoy de solamente estar oyéndome, sino también de intentar entre todos pensar qué es lo importante de lo que está sucediendo en nuestro sector. En realidad, el desafío, me gusta plantear cada sesión de este tipo en distintos desafíos y el desafío de hoy sería realmente descubrir qué es lo que está cambiando dentro del sector y en el sector y lo que está produciendo estos cambios y después que podemos identificar muy bien de qué ámbitos están proveniendo estos cambios, cuál es la repercusión en el mundo del ejercicio profesional. Y esta es una faceta, yo creo, interesante desde el punto de vista de los cursos que estáis poniendo en marcha, porque de alguna manera hemos de transmitir entre todos de que estamos en un momento en que la transformación va a ser continua. No sé si conocéis un concepto que se llama VUCA, que es un concepto que habla sobre volatilidad, incertidumbre. Está hablando de que ya no podemos gestionar nada con ninguna seguridad a futuro, ¿no? Todos pensábamos que después de la gran crisis financiera del 2008 y 10 años más tarde, pues estaríamos tranquilos y podíamos recuperarnos como sociedad, como industria, cualquier sector, y nos llega el COVID-19 y volvemos a estar 2 años parados, y parados de una forma que nadie se lo esperaba, porque no era ninguna crisis financiera, era una crisis de salud realmente. Y esto ha provocado unos efectos dentro del mundo de la arquitectura y de la construcción, de este sector AECO en su complejidad, con unos alcances, unos límites que nadie se lo podía esperar, ¿no? Pero es que además superamos el COVID-19 y nos encontramos inmersos en una guerra dentro de Europa que nadie tampoco la podía prevenir. Entonces, dices, bueno, ya, pero Ignasi, ¿esto qué tiene que ver con el tema de la transformación digital de la construcción? Pues es que es absolutamente directo el cambio que nos está provocando esto. En estos momentos, para que lo sepáis, hay alrededor de 265 concursos públicos que han quedado desiertos. Y han quedado desiertos porque hay constructores y arquitectos, ingenieros, que no perciben que por lo que van a ganar van a poder hacer esa obra. Y entonces tenemos la mitad del país parado por una situación que nadie se le esperaba. Entonces, esto va a tener una repercusión profesional, ya la tiene en estos momentos muy, muy grande, pero es que además la tiene en todos los ámbitos, tanto privado como público, y quizá uno de los ámbitos que es más interesante es en cómo hemos de plantear esta formación de futuro, ¿no? Como Mercé os ha dicho, provengo de un ámbito en el que quizá la ventaja es haber tocado y haber estado al frente de muchas iniciativas. Estoy colaborando con másteres propios de la UPC, pero fijaos, también estamos implantando
BIM para unos sistemas de créditos en un banco como el Banco Sabadell, o estamos colaborando con institutos tecnológicos, o estamos colaborando en proyectos europeos, o estamos colaborando, como aquí veis, Geodesign and BIM, con una empresa india que está afincada en los Países Bajos y que trata de ver cómo esta digitalización afecta en la manera de gestionar el territorio. Todo está absolutamente, desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, está interrelacionado, ¿no? Fijaos, los puntos de partida en los que nosotros nos encontramos más directamente aquí en un pequeño entorno. Lo podría ampliar a Europa y lo podríamos ampliar a Latinoamérica e incluso a Asia, ¿no? Fijaos, hoy el Ayuntamiento de Valencia tiene más de 10.000 expedientes urbanos por aprobar. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquiera de nosotros que quiera hacer una obra en Valencia necesita más o menos unos 2 años para empezarla. Hay otros ayuntamientos en España que tienen récords de 20, 24, 26 meses para poner en marcha un expediente urbano o de construcción. Esto significa que hemos de cambiar radicalmente la manera, hemos de encontrar otra manera de hacerlo, porque la manera tradicional provoca estos datos que os voy a enseñar hoy, ¿no? Y por lo tanto demuestra que la manera tradicional con la que se hacen las cosas ya no es posible seguir con ella. Esto significa que, por ejemplo, ya deberíamos introducir lo que se llaman los Digital Building Permits, que esto significa que debemos tener unos modelos digitales de nuestros proyectos para que entren dentro de un software que revisa estos proyectos y sus datos. Por la digitalización lo que permite es por primera vez tener datos y poder casi automáticamente expedir certificaciones para poder construir o finalizarlas. En el mismo rango, en España, en el año 2020, aún no hemos podido analizar las de 2021 y 2022, en lo que llevamos de año, pero imaginad la importancia de construir bien. Hay un muerto cada 2 días en España y tenemos 334 accidentes en nuestras obras cada día. No me daba tiempo de presentaros un vídeo de cómo se realiza un pit stop en Fórmula 1 comparándolo con los años 50 o lo que hacen en una obra en Japón a las 6 de la mañana cuando empiezan a trabajar, que es hacer estiramientos y hacer gimnasia. Algo en la que todos nosotros nos partiríamos de risa en nuestro entorno, pero es algo que evita estos números, ¿no? Estos números casi dan para que, igual que en los accidentes de tránsito que se nos muestran cada fin de semana por televisión, pues podemos hacer lo mismo con nuestro sector. Y esto, desde mi punto de vista, ya empieza a ser como inadmisible. Hemos de aprender qué metodologías nos pueden ayudar a que estas situaciones no se produzcan, ¿no? Pero uno de los últimos datos de Green Building Council España es que el 38% de materiales que llegan a una obra acaban como residuo. Lo repito, el 38% de los materiales que llegan a una obra acaban en un vertedero. Claro, tampoco yo creo que nos podemos quedar impasibles, ¿no? Aquellos que intentamos introducir lo que significa una cierta industrialización de los procesos es que lo vemos súper necesario, ¿no? Seguimos, más de la mitad de la energía de todo el país la consumen nuestras viviendas y esto se repite en todos los países del mundo. O sea, otra vez, nos estamos diciendo de que la mitad o más de la mitad de la energía de nuestro país la consumen nuestros edificios, o sea, no son ni los aviones, ni los coches, ni la industria, ni los cohetes, son nuestras casas. Siguiente tema, cerca de la mitad de los residuos sólidos urbanos provienen de la construcción, o sea, nuestro sector parece que no acabe de hacerlo bien, ¿no? Y el último dato, os podría dar muchísimos como estos, el 99% de las obras no acaban dentro del plazo de tiempo acordado ni dentro del presupuesto contratado. O sea, no necesitamos formarnos realmente. ¿Alguien piensa que siguiendo de la misma manera estamos trabajando
esto pueda seguir así? Pues yo diría que no. Y esto hay un punto en el que las administraciones públicas tienen una parte de interés, pero los mismos datos que os estoy enseñando ahora los podemos trasladar también al sector privado. El BIM se puede pensar que más o menos en un 1% de las administraciones públicas en España, y yo creo que es optimista, se puede entender, pero es que esto significa que si tenemos alrededor de 9.900 municipios en España, imaginaos la cantidad de trabajo que queda por hacer. Si el 99% de trabajo lo hemos de hacer, ¿no? También las metodologías de Lean, de IPD, que también ocupan muchos de los másters que Mercè nos ha introducido antes, pues son algo importante para pensar, ¿no? Pero además, poca digitalización está en nuestras áreas, pensando en la inteligencia artificial, el blockchain, el machine learning, digital twin. O sea, todas estas metodologías y tecnologías resulta que nos las podemos encontrar dentro de un móvil. Los nuevos Apple pues permiten hacer levantamientos LIDAR, como si fuera un láser scan, que lo tenemos dentro de nuestro móvil y nosotros somos incapaces de introducir esto dentro de nuestro sector. Pues bien, para entender cuál ha sido este proceso en el cual hemos llegado, porque esto es no solamente sintomática de un país, sino que ocurre, los mismos datos los tenemos con gráficas en Estados Unidos, en Alemania, quizá menos en Japón, pero la mayoría de países adolecen de esta situación en el sector de la arquitectura y de la construcción. Entonces, analicemos un poco temporalmente qué nos ha ocurrido. Pues mirad, en 1784 se inventa la primera máquina de vapor y los sectores textiles y algún otro tipo de producción se realiza con ese tipo de maquinaria. Y aún no toca al sector de la construcción. En este sentido, no implica un cambio directo de la manera de que nosotros producimos nuestros edificios o nuestras infraestructuras. Aparece a finales de 1800, aparece la producción en cadena, aparece el célebre Henry Ford y el Forte, en el que se empieza ya a masificar la producción, perdonad, había puesto un temporizador, aparece la manera de poder utilizar la electricidad para producir. Algo que también es súper interesante pensando en cómo la electricidad permite producir otras cosas. Aparece la bombilla, ya tenemos luz por las noches, etcétera, pero en el sector de la construcción cambia poco. Sí que la bombilla y la electrificación de nuestras viviendas se realiza, pero no ha habido un cambio de nuestra manera de hacer, ¿no? La industria 3.0 es cuando aparecen los ordenadores. Y aparecen los ordenadores y la manera de programar. Y quizá aquí vemos que aparecen los primeros softwares para poder diseñar, pero en cambio no llegan al mundo de la construcción ni tampoco de la gestión del facility management. Y ahora recientemente nos llega la revolución industrial 4.0, en la que hablamos de la conectividad entre las cosas, del Internet of Things, el Internet de las cosas y de los objetos, en los que se permite ir conectando distintas cosas a las cuales queremos ir siguiendo y somos incapaces de saber si 25 toneladas de hormigón han sido vertidas en nuestras obras esta mañana. O sea, tenemos una cantidad de facilidades en otros ámbitos, pero en el sector de la construcción hemos sido muy reticentes. Aparecen dos publicaciones sobre el tema para hacer algo un poquito más académico y que tengáis bibliografía sobre el tema. Aparece un libro que se llama Construction 4.0 y aparece un libro que se llama Industry 4.0 para el entorno construido. Y aquí se empieza ya a ver, fijaos, la importancia de estos tres grupos en los que se divide el contenido. Uno son los conceptos y las metodologías para hacer estas cosas. La otra son no ya las metodologías, sino las tecnologías, pero fijémonos en el tercer punto. El tercer punto son las tendencias en estas soft skills que necesitamos para que cada uno de nosotros sea útil en este proceso.
Y entonces aparece un documento del World Economic Forum, de la WF, en el que, como veis, ya empieza a avisar de, ojo señores, va a haber un gran instigador en el sector de la construcción, de la arquitectura y del urbanismo, que va a ser la cuarta revolución industrial. O sea, tengamos en cuenta de qué manera esto nos va a afectar, porque la entrada de la digitalización ya es inminente. Pero es que además tenemos alguna serie de datos sobre esto, ¿no? La principal necesidad que tenemos es mejorar la productividad de nuestro sector. La productividad para la cual todos nos hemos de ver inmiscuidos es muy baja. Esta es una estadística desde el año 1964 hasta hace 10 años, en el que podéis ver cómo todos aquellos sectores industrializados, que son esta línea azul que va subiendo y que ha multiplicado el 250%, ¿no? Su productividad, nos encontramos que la mala noticia es que el sector de la construcción es la línea roja. Y la línea roja empieza con un 100% de productividad, igual que las otras industrias, en 1964, y ahora, hace más o menos 10 años, nos encontramos en que esta productividad no es que sea más o menos haya crecido un poco, se haya balanceado, es que, como podéis ver, es menor. Aquí podéis ver que hay un decalaje, es menor que hace 60 años. Entonces, algo hemos de hacer en este sentido. Ya la sociedad nos está pidiendo de qué manera nosotros no deberíamos necesitar más personas, más horas de trabajo, más energía, más agua, más electricidad, más tiempo, más dinero para hacer menos que en 1964. Y entonces ya nos llega el gran toque, que es el COVID-19, y este gran toque, fijaos en esta viñeta que la encuentro magnífica, dice un CEO, ¿no? Un director de una empresa dice, oye, la transformación del digital es que la veo a años vista. No veo nada en nuestra compañía que vaya a hacernos cambiar pronto sobre esta temática. Y nos hemos encontrado en 2 años que todos nosotros nos hemos digitalizado y ya sabemos lo que significa un Teams, lo que significa un Google Drive, lo que significa un Dropbox y que estamos trabajando de esta manera. Entonces, en la digitalización y la productividad, fijaos ya que esa productividad que hemos visto que ha ido hacia abajo, principalmente, uno de los principales causantes es la falta de digitalización. Y entonces, cuando analizamos estos datos, pues podéis ver aquí cómo digitalización y productividad, la construcción, si vamos desde la derecha a la izquierda, vemos, claro, es normal que el más digitalizado sean todas las TIC, ¿no? Y manufactura avanzada, vemos la química, manufactura, minería, agricultura, pero si vamos hacia la izquierda es que vemos que la construcción es el sector menos digitalizado de todos. Y además nos encontramos con toda una cantidad de conceptos, de nuevas maneras de entender lo que está pasando y lo que podemos aplicar en nuestro sector, en las diferentes estas revoluciones que han habido y esta necesidad de, digamos así, y yo defiendo esta palabra, construir nuevos profesionales. O sea, hemos de construir una nueva manera de entender nuestra manera de hacer. Ejemplos. Ahora vamos hacia lo positivo. Yo creo que lo interesante es ver qué problemas tenemos, vayamos a ver soluciones, ¿no? Y una de las principales soluciones es el hecho de que haya gente convencida de que el cambio se ha de acometer. En este caso, él es Francis Maude, es exministro de la Oficina de Gabinete del Reino Unido y en el 2011 plantea esto que leéis aquí, que intento traduciroslo al castellano, dice, esta estrategia de 4 años de este gobierno para implantar BIM, que es una manera de digitalizar la construcción, cambiará las dinámicas y las actitudes de la cadena de proveedores de la construcción, abriendo hacia nuevos y más eficientes y colaborativos
tipos de trabajo. Todo, o sea, la adopción del BIM por todo el sector nos va a colocar a la vanguardia de la nueva construcción digital y posicionar el Reino Unido para ser uno de los líderes mundiales en BIM. Y esta persona no es que solamente diga esto, sino que crea un mandato BIM, da 4 años para que todo el sector intente introducirse en esta nueva metodología, y entonces cuando invitamos, por ejemplo, a expertos británicos para explicar esta implantación de estas metodologías de digitalización, nos empiezan por proyectos de presupuesto cero. ¿Qué significa proyectos de presupuesto cero? Pues son escuelas, hospitales, pequeños hospitales, edificios públicos que han podido realizar debido al ahorro que han tenido al incorporar el BIM en sus procesos. Entonces, claro, es una manera totalmente distinta de entender nuestro sector, ¿no? Además, se acompaña de otro documento que es Construcción 2025, en el 2013, en el que además dice, es que hemos de ir hacia el BIM para, como hemos visto antes, no solamente digitalizar el sector, sino también industrializarlo. Hemos visto que en aquella productividad de todos los sectores industriales, menos la construcción yo creo que no se puede aún tildar como de sector industrializado. Sí que tenemos industrializados los materiales, algunos productos, algunos sistemas constructivos, pero no tenemos industrializado absolutamente ninguno de los procesos. Y en ese momento, digamos, estamos hablando de documentos que ahora tienen 10 años. Ya ponían encima de la mesa la importancia de 5 vectores, que era people, la gente, smart, la inteligencia, parte de esta digitalización, la sostenibilidad, el crecimiento y el liderazgo. Pero lo más importante de todo son los 4 objetivos que nos dan, ¿no? Los 4 KPIs, ¿no? Key Performance Indicators, que un mismo país dice, hemos de ir hacia esto, ¿no? Con este Constructing Excellence, los 4 objetivos que tienen, el primero, bajar un 33% los costes. O sea, ¿esto qué significa? Que una vivienda, en este sentido, 12 años más tarde, tendría que costar un 33% menos de hacerlo. Pero es que además se ha de entregar en un 50% del tiempo del cual se entregaba en ese momento. Significa que cuando haces una vivienda unifamiliar, normalmente es que puedes estar 1 año para hacer el proyecto y 1 año y medio para hacer una vivienda unifamiliar. Esto realmente no se puede industrializar. Pues no está demostrado, ¿no?, en otras latitudes cómo se pueden hacer viviendas en días, cómo se pueden levantar edificios en una planta por día, y cuando tienes un edificio de 52 plantas, lo haces en 52 días. Pero eso sí, está industrializado. Fijaos después el tercer KPI que nos dicen, que es bajar las emisiones un 50%. Esto va directamente relacionado con todos aquellos programas que estábamos hablando antes de la sostenibilidad, incluso de la salud. O sea, ya no es un imperativo de un ecologista o de un convencido en la sostenibilidad el poder hacer cosas con menos emisiones, sino ahora es una necesidad. Ahora hablamos ya de edificios saludables, de entornos saludables, incluso hay rankings de ciudades saludables. Y esto solamente lo puede hacer una buena construcción de la ciudad. Nosotros tenemos un poco como la teoría de que una Smart City se puede hacer gracias a tener Smart Buildings y Smart Streets. Y estas Smart Buildings y Smart Streets se pueden obtener si tenemos una Smart Construction para hacerlas. Y esta Smart Construction se puede producir si tenemos Smart Design o Smart Projects para realizarlos. Entonces, cuando hablamos de Smart Cities, hablamos de que todas aquellas tecnologías que han de servir para construir los equipamientos y todo el entorno público y privado que tiene la ciudad ha de estar realizado de una manera inteligente.
Y dejamos para el último algo que para mí es el KPI más importante, que es, y esto es extraño a primera vista, que es el incrementar las exportaciones un 50%. Estamos hablando de hacer edificios y nos dice Francis Mount que Reino Unido ha de multiplicar por 2, ¿no? La mejora de las exportaciones. O sea que no estamos hablando de que una empresa envíe cerámica a 80 países del mundo. Estamos hablando de enviar edificios. Estamos hablando de enviar trozos de infraestructuras. Estamos hablando de, por primera vez, industrializar unos procesos para poderlos poner dentro de un circuito logístico y enviarlos a cualquier lugar, ¿no? Esto es un paso que supongo que todos lo habéis detectado, que es pasar de unos planos que se dibujaban a mano o ploteados, pero diseñados también a mano y después también ploteados en 2 dimensiones, a tener otra manera de entender una edificación en 3 dimensiones, ¿no? Estas 3 dimensiones no significa que lo podemos ver y girar y entenderlo. Es que, fijaos, lo interesante es esta posibilidad de desmenuzar todo el proyecto y poder ver cada uno de los paneles, cada una de las piezas de los productos, de los materiales que vamos a utilizar y tener sus características. Esto es lo que nos acerca a la industrialización de un proceso, ¿no? Y entonces, cada país lo entiende de una manera distinta. Este es el último mapa mundial de la introducción, de la implantación del BIM en distintos continentes. Este mapa es del 2018, lo realizó el doctor Alan Hoare de la Universidad de Dublín y es interesantísimo ya ver cómo veis aquí los distintos colores, ¿no? que hablan de Open BIM, de estándares, si hay mandato o no mandato, si está pensado un mandato o un decreto, etcétera, cómo ya queda claro que todo el mundo se está planteando la implantación del BIM. Y hemos de entender la implantación del BIM como la implantación del primer tipo de digitalización que necesita un proyecto. Y en este sentido llegamos a un primer documento que aparece de la mano del EU BIM Task Group, en el que estos handbooks, estos manuales, que aparecieron con un gran ímpetu en su momento, pero no hemos tenido la suerte de que haya decantado esta información a las distintas administraciones públicas y distintos niveles de administración pública, ¿no? Y esto es en lo que hemos de intentar ayudar. Aquí hay una inmensa cantidad de trabajo en el que se trata de incluir dentro de la estrategia de cada uno de los ayuntamientos, diputaciones, comarcas, etcétera, un documento, una manera de hacer un proceso para mejorar, como dice aquí, la productividad del sector de la construcción, que ya hemos demostrado antes que no era de las mejores, ¿no? En este sentido, estaría bien empezar a entender por qué un continente como la Unión Europea intenta cambiar e intenta impulsar esta digitalización. Pero fijaos, el titular, esto es del 2014, casi también hace 10 años, dice que estas nuevas reglas de las licitaciones europeas son para, y esto hemos de prestar atención, asegurar mejor calidad y valor por el dinero que nosotros invertimos en una infraestructura o en una edificación. Esto significa entender de una forma distinta por qué se dice esto desde Europa. Europa en realidad más o menos invierte unos 2 billones europeos de euros al año, pero detecta que no recibe 2 billones de euros en materia construida. Entonces hay un decalaje que intenta entender por qué ocurre, ¿no? Hay indicativos sociales, ambientales, productivos, etcétera, que hacen que esto realmente no sea así, ¿no? Entonces ya se empieza a buscar una estrategia para crear este best value for money. ¿De qué manera
yo te puedo enseñar a hacer algo para que lo que hagas me dé un valor añadido mucho más importante, ¿no? También Europa, como veis, en la segunda posición hay More Innovative Solutions, o sea, que Europa y las administraciones públicas han de abogar por unas soluciones que sean más innovadoras. Y el tercer punto, y es algo que he ido descubriendo con los años, porque yo pensaba que era una situación más de tipo mediterráneo o de nuestro entorno, era que teníamos demasiadas pequeñas empresas dentro del sector de la construcción. Y es así. Pero la sorpresa que tuve es que es así en toda Europa. Y por lo tanto, ya no es algo en lo que nos tengamos que flagelar casi, sino que es una realidad mundial. Tenemos unas micropymes, unas pymes y unas pequeñas y medianas empresas que más o menos cubren un 99,1% de toda la construcción. Y queda menos de un 1% de todas aquellas empresas que nosotros conocemos como grandes, ¿no? Entonces, aquí la idea es intentar no subcontratar, intentar hacer participar pequeñas y medianas empresas en grandes proyectos, porque es la única manera de poder implantar esta digitalización. En este sentido, implantar, podríamos hacer, de hecho hay un máster sobre BIM dentro de la UPC que explica estos procesos, ¿no? De qué manera podemos hacer una implantación de una tecnología, lo que llamamos como top-down, de arriba abajo, bottom-up, de abajo arriba, middle-in, desde el interior de una corporación para hacerlo. Por eso ocurre exactamente igual en una administración pública o en una empresa privada como una constructora, un gran despacho o pequeño despacho de arquitectura, de ingeniería, de urbanismo, de paisajismo, etc. Entonces, por primera vez nos encontramos con dos caras, digamos así. Lo que ahora se llama en el mundo del retail es el que mejor lo he expresado, que es el concepto de phygital. O sea, esta mezcla del physical y del digital. Este phygital significa que tenemos dos capas dentro de la manera en que nosotros entendemos nuestra realidad. Una parte que es digital y otra parte que es física real. Y esta parte digital intenta de alguna manera emular lo que es físicamente real. Existe un concepto que hace, yo diría, menos de un año que existe, que es el del metaverso, que existe o que lo utilizamos. Es el del metaverso, que es precisamente esta capa digital que vemos encima de la real, se está multiplicando de una forma inaudita. La mayoría de inversiones del mundo comercial, del mundo industrial, del mundo también de la construcción, están ya comprando solares en un lugar que no existe, que eso es la nube, es un lugar en el que en una tierra que hemos hecho virtual, pues estamos intentando emular nuestro trabajo en el ámbito físico. En ese sentido, esta es una imagen también, yo diría casi antigua, pero cada vez que la veo a mí me llama muchísimo la atención. Esto es una estación de metro en Londres, la de Liverpool Station, en el que antes de hacer la estación y una ampliación de un túnel que se llama Crossrail por debajo de Londres, el mismo ayuntamiento piensa de qué manera ha de hacer aflorar todo lo que ocurre debajo del subsuelo porque lo vamos a atravesar con un túnel. Claro, para mí, por lo menos, es inaudito ver la cantidad de instalaciones que hay debajo de una calle. Y en esto hay otra cantidad de trabajo increíble porque es esta digitalización desde el punto de vista de lo existente. Y ahora vamos a ver aquí la digitalización de algo que vendrá por delante nuestro, que es cómo vamos a tener las fases una por una de una construcción para ver de alguna manera simulado este crecimiento de una obra. Pero es que además esta digitalización, pues empiezan a aparecer unos softwares especializados en los que
digitalizan en 3 dimensiones una ciudad y los niveles de esta ciudad para ver cómo se evacuaría delante de una inundación o de un gran incendio. O sea, estamos uniendo aquella capa que teníamos digital encima de la física para poder ver de qué manera poder actuar en este sentido, ¿no? Y esto ya provoca una manera de entender esta digitalización, digamos así, con el BIM, con el Building Information Modeling, con el MIC, que es la acepción que se utiliza, por ejemplo, en México, que es el modelado con información para la construcción, o sea que han hecho su propia derivada, su propia traducción, y entonces vamos viendo cómo gobierno a gobierno, y lo mismo también en el ámbito privado, pues van introduciendo esas estrategias para hacer estas implantaciones. Y esto va ligado a que esta implantación en un país o en nuestro estudio de arquitectura o de ingeniería tiene que ver con esto que llamábamos los soft skills, estos aprendizajes o estas capacitaciones en las que nosotros podemos entender de qué manera vamos a tener que actuar, ¿no? Este gráfico, que proviene de este libro de Industry 4.0, veis cómo hay una primera, digamos así, estratosfera en el que se habla de los impactos, ¿no? de esta necesidad de nuevos conocimientos. Uno es la mejora de la comunicación, súper necesario, y algo que la tridimensionalidad nos ayuda muchísimo a poder entender. La parte de este liderazgo digital, al cual hemos visto que Francis Maut nos explicaba, la parte de estas relaciones entre nosotros, algo que con el COVID-19 ya hemos aprendido a hacer, y un impacto que es el impacto profesional. Todos los profesionales nos vemos impactados por estos conceptos y estas metodologías y vamos viendo cómo cada uno de estos, que hablan de digitalización, pero fijaos, también hablan de modelos de negocio o de legalidad o de sostenibilidad o de cómo linkar datos o cómo poder hacer una gestión de un proyecto de una forma no lineal. O sea, ¿qué significa no lineal? Lo lineal es lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿no? Primero se hace A, después se hace B y después se hace C. Ahora ya quedó demostrado que hacer A, B y C de una forma ordenada no implica el éxito de esa gestión. Y aparecen entonces nuevos conceptos como el Lean en la construcción digital, lo que antes os explicaba de la accidentalidad y la siniestralidad, pues esa reducción de riesgo, porque nosotros desde el punto de vista digital podemos ya prever lo que va a pasar en el mundo físico, ¿no? Y aparte de estos conceptos y metodologías, que sería más como la parte de software, ¿no? La parte soft, tenemos la parte hard. Y existen una cantidad de tecnologías que se estaban utilizando para distintos otros sectores que ahora, oye, los vamos a introducir directamente, ¿no? Uno, gamificación. Hostia, gamificación. ¿Por qué gamificación? Pues es que, os lo explicaré, yo esta mañana he estado en una mesa redonda sobre cómo la formación de los nuevos profesionales se tendría que hacer con simuladores. Si ya lo tenemos todo digitalizado, ¿por qué una persona no puede aprender a utilizar una grúa, un camión, cualquier procedimiento de una forma simulada? Y si lo hacemos de una forma simulada, ya no lo podemos gamificar, no puede ser algo que sea algo como muy próximo a lo que es el móvil, ¿no? O sea, en cualquier momento libre que cualquiera de nosotros tiene, lo primero que hace es abrir el móvil. Sin que nos paguen por ello. Nadie nos dice, no, es que cada vez que abres el WhatsApp y respondas algo del trabajo te voy a dar medio euro. No, no. Y lo hacemos de una forma natural. Pues ahora imaginad que nuestro trabajo estuviera gamificado así. Es que podemos estar trabajando, entre comillas, disfrutando. Veis otros tipos de tecnologías como la captura de la realidad, los drones, todos los UAPs, toda una
cantidad también de tecnología aérea y también submarina. Cuando alguien hace algo sobre patrimonio submarino, pues existen también drones que van por debajo del agua, ¿no? El tema del blockchain, los digital twins, la robótica, la realidad extendida, mixta, aumentada, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, y esto sería un mensaje dirigido a todos aquellos, si hemos hablado de administración pública, también hablar de lo que son las SMEs, que son las pymes, o sea, Small and Medium Enterprise, serían las pequeñas y medianas empresas, en las que además ahora, pensad que tenemos un kit digital que los Next Generation Funds han sido aprobados por el gobierno y que nos permiten tener para empresas entre 2 y 10 empleados alrededor de 2.500 euros para pagar lo que nosotros queramos que nos paguen, que principalmente yo os diría que fuera para digitalización, y esta digitalización pasa por la formación en cómo digitalizarse. Y en esta digitalización pensad que hay una cantidad distinta en las que parte de estos másters que nos han comentado antes nos ayudan a pensar, ¿no? O sea, que sería la planificación de una construcción, la monitorización de procesos, el tema del cambio de la gestión, cómo digitalizar el training, la formación de nuestros empleados. Todo esto lo podemos aprender. No es que podamos, es que lo debemos aprender, porque es la única manera en introducir esto dentro de nuestro día a día. Dentro, claro, yo provengo de una entidad que se llama BIM Academy. Lo que hacemos es el Building Information Modeling y aquí de lo que tratamos es de hacer esta modelización, esta maquetización. Como modelo en inglés significa maqueta, y cómo hacer una maqueta de una construcción con información dentro, ¿no? Cada vez que cliquemos algo vamos a obtener una información. Y aquí esto va muy relacionado con algo que era parte del título de hoy, ¿no? Parte del título de hoy era las 10 dimensiones. Esto es una teoría que creamos porque tuvimos una necesidad de hacer entender a la gente de que el BIM o la digitalización no iba desde el 3D al 7D. El 3D es la parte como de tridimensionalización de un modelo digital, el 4D sería el tiempo y la planificación, el 5D es la parte más económica de presupuestos, de mediciones, la sexta dimensión está más relacionada con la sostenibilidad, la séptima dimensión está más relacionada con el facility management y el asset management, pero claro, la gente decía, bueno, y la 1 y la 2 y no hay ninguna más. Entonces establecimos una clasificación del 1 al 10, en el que el 1 era la parte más importante de este proceso, que era precisamente la implantación. De qué manera nosotros aprendemos, con cursos como estos, entender que la implantación de esta digitalización es fundamental y ver hasta dónde puede ser el alcance de nuestras distintas tareas día a día. Por otro lado, el 2D sería este punto de metodología de trabajo colaborativo. El 2D habla de flujos de trabajo y en dos dimensiones, o sea, cómo yo hablo con una persona de otra empresa o con una persona de mi misma empresa y hacemos que podamos tener objetivos alineados. O sea, que no se nos paga por nuestro trabajo, sino se nos paga por el producto final de nuestro trabajo. Y esto es entender una manera totalmente distinta para poder acometer con éxito los nuevos proyectos que nos vienen, ¿no? Después del 7D, como os he explicado, ya teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues la octava dimensión, para mí la más importante en este sentido, era esto que llamamos seguridad y salud. No puedo aceptar que cada 2 días en algún lugar de España alguien tiene un siniestro en una de nuestras obras. Y creo que esta manera de digitalización, incluso del accidente, estamos trabajando con algunas empresas en las que hacemos que el obrero y estudiantes de albañilería, etcétera, tengan la experiencia de sufrir el accidente.
Entonces, en ese momento se dan cuenta de la importancia de poner una valla en su lugar, de tener marcados unos caminos, de llevar un casco, etc., ¿no? La novena dimensión va directamente relacionada con el Lean Management, que todo el mundo industrial lo utiliza, menos el de la construcción, hasta que una persona, un experto en Finlandia llamado Lauri Koskela, pues empieza con una tesis doctoral a transformar este Lean Management en Lean Construction y lleva toda esta metodología a nuestro favor. Y la décima dimensión es, para mí, el objetivo final de toda esta digitalización, que es la construcción industrializada. Una construcción en la que ya tiene en cuenta a todos los que participan. Y es algo similar a esto, ¿no? En una película nosotros podemos ver distintos escenarios como constructores, pero hay gente detrás de la película que son los que están grabando, los montadores, los maquillajes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que en cualquier película incluso aparece en los créditos el nombre del perro que ha participado. Y eso es algo que en el mundo de la construcción nunca tenemos en consideración todos aquellos que han participado de nuestro proceso. Y eso es algo que deberíamos empezar y por eso cuando termina una película estamos casi como 10 minutos viendo los nombres de personas, pero sería exactamente que una construcción de las nuestras. Tener el orgullo de pensar que toda la gente que ha participado en una planificación, en llegar a algo, pues pudieran sumarse a ese objetivo común, que es la realización de aquella construcción, de aquella edificación o de aquella infraestructura. Ya vamos terminando. La idea que vamos ahora a tener encima de la mesa es este metaverso, según Facebook, el Omniverse, según Nvidia, y otras acepciones de este nuevo universo digital, en el que lo que veis aquí es la imagen, que parece casi como una fotografía, pero es la imagen de una planta de BMW digitalizada y dentro del metaverso para ser gestionada de esta manera. O sea que aquí cuando se nos estropea algo, nos aparecería aquí el problema y lo estamos viendo desde la nube y incidiendo desde la nube en la manera de trabajar, ¿no? Esta es una manera totalmente distinta de entender nuestros mecanismos de fabricación. O sea, aquí esto es una fábrica, pero no la fotografía de la fábrica, es aquella capa digital que veíamos antes de la fábrica y podemos ver cada uno de los coches replicados. Esa cadena de montaje que se ve por aquí, por el nivel medio, ¿no? En el que a minuto y a tiempo real, ¿no? Aquí real time, mediante IoT, Internet of Things, nos da una información tridimensional y perfectamente entendible de lo que pueda pasar en esta planta industrial y poder detectarlo. De alguna manera nos ayuda muchísimo a poder ver y gestionar de una forma totalmente distinta. Pero fijaos cómo estos grandes vendors de este tipo de software ya están aplicando pues, la visión artificial para saber cómo es el tránsito de una ciudad, en el tema de la manufacturación, en el retail está sufriendo. De hecho, existe ya el concepto de retail 4.0, existe esta posibilidad de alguna manera incluso operar a distancia, fabricar a distancia, gestionar espacios públicos, ¿no? Espacios como grandes estadios, zonas de conciertos, etcétera, de qué manera nosotros podemos tener un control absoluto de esto. Y entonces ya estamos viendo las primeras startups que están introduciendo temas como el blockchain dentro de la construcción, no solamente dentro del ámbito bancario o dentro del ámbito jurídico, sino que ya empiezan a revolucionarnos en nuestras propias tecnologías. Y empiezan a aparecer otros softwares que hace 3 años, 5 años, 6, 10 años, pues pensábamos que era como algo muy extraño que fuéramos a tener, ¿no? Y esta es, en esta idea de la descarbonización de la construcción, pues ya tenemos calculadores del carbono que va a producir, emitir una de nuestras obras. Y por lo tanto, si ya tenemos estos datos, ya podemos de alguna manera certificar cosas,
aplicaros de las metodologías, empezar a pensar que la sostenibilidad es un factor más dentro de nuestra manera de trabajar, ¿no? También, por otro lado, empezaremos a oír muchísimo este nuevo concepto del pasaporte de los materiales y entender la circularidad de la construcción. Otro nuevo concepto que viene de la economía circular y por lo que aboga es aquello que veíamos, cómo está todo relacionado. El 38% de los materiales que llegan a obra se convierten en residuos. Esta manera de trabajar también con la industrialización y la digitalización de estos datos implica que este 38% de materiales que no se van a utilizar no se deberían convertir en residuo, sino en materia nueva, en materia prima de nuevos procesos, ¿no? La parte social tampoco la podemos olvidar. Países como Holanda, Dinamarca, Singapur están trabajando en una infinidad de nuevo software, nuevas operaciones. O sea, ya estamos en un ámbito inacabable en el que aquí, por ejemplo, veis cómo volumen a volumen de un edificio esto se liga con los propietarios, con el registro de la propiedad, con el catastro, etcétera. O sea, es algo magnífico, ¿no? Lo mismo se puede hacer en la ciudad y ahora ya para ir terminando, porque ya creo que me he pasado el tiempo, pero cómo esta visualización que decíamos antes, esta digitalización, estos datos de lo que vamos a hacer, están permitiendo también una aparición de nuevas iniciativas que están trabajando. Este es Smart Urban Ecosystem, es un grupo de Sevilla que está trabajando para fabricantes de hormigón en un país que es Rusia, pero ahora lo tenemos un poco más complicado, pero de qué manera este establecimiento de relaciones entre cualquier país es algo magnífico, ¿no? Entonces, bueno, fijaos la importancia, y me gustaría terminar con esta imagen, de que no es lo mismo conocer los ingredientes de las cosas que conocer cómo se mezclan, ¿no? Cómo interactúan, cómo se gestionan. En realidad, a la derecha veis todos los componentes para hacer un bote de Nutella, que yo diría que si lo viéramos así nadie lo compraría en ningún supermercado, y vemos a la izquierda el bote de Nutella en el que la imbricación de cada uno de estos materiales que tenemos aquí, con sus propias metodologías de mezclado, etcétera, cocinado, etcétera, nos da un producto superior, ¿no? Esto es a lo que hemos de ir y, por lo tanto, hemos de pensar que la digitalización ha llegado, pero no la estamos utilizando en el sector que decíamos AECO. Debemos industrializar el sector. Creo que os he demostrado esta diferencia con otros sectores industriales y lo debemos hacer. Y además aparece esta nueva valencia, este nuevo vector de la sostenibilidad en el que, lastimosamente, nuestro sector tampoco es uno de los referentes. Entonces, lo único que nos queda es un mensaje de por qué tardar más, por qué no formarnos más para que este 4.0 ya sea un ámbito habitual dentro de nuestro sector. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Mercè, Marc, etcétera, por haberme dado la oportunidad de intentar pensar en cuál debería ser el futuro de nuestro sector. Muchas gracias, Ignasi, por las aportaciones que se nos has hecho. Vemos que hay un amplio camino por recorrer en el sector AECO. Y sin más, pasamos al turno de preguntas. Quien quiera hacer alguna pregunta puede levantar la mano y vamos dando paso a las personas. Os agradeceríamos que cuando hablarais abrierais el micro y la cámara. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie se anima? ¿Alguna pregunta sobre la conferencia o sobre alguna otra cosa? Sí, ¿qué tal? Yo sí que tengo una pregunta. Vale. Perdón, es que no encontraba el botón. No lo he encontrado, me está poniendo nervioso.
Hola, ¿qué tal? Esto de la pandemia ha tenido un efecto positivo en la digitalización, pero también ha diversificado muchísimo las plataformas y a veces cuesta encontrar el botón. Ahora lo acabo de ver. El botón de Marras aquí. Vale. No, yo quería hacer una pregunta a Ignasi. Según tu criterio, o sea, está claro que tenemos que hacer debemos hacer un cambio que es transformacional de toda una industria y de toda una filosofía, que va más allá incluso de nuestro sector, porque totalmente necesita la intervención de otros sectores. Pero, en tu opinión, ¿cuáles crees que serían los ejes de transformación sobre los cuales se debería apoyar esta transformación hacia la industria 4.0? Tanto desde el punto de vista colectivo como desde el punto de vista individual. Es decir, ¿en qué nos podemos apoyar? ¿Queremos cambiar? ¿En qué nos apoyamos? Está claro que un eje puede ser la formación, ¿de acuerdo? ¿No? Pero aparte de esto, ¿qué otros ejes nos pueden ayudar para hacer este cambio como colectivo y también individualmente? Porque yo creo que también es importante saber qué puedes hacer a nivel particular en tu posición, ¿no? En donde estés. Hombre, yo ya partes de un supuesto que no es tan fácil, que es en qué nos podemos apoyar habiendo tenido la decisión de querer realizar este cambio o acometer este cambio. Que esto ya hay muchísimo escrito, pero poco aplicado en cómo hacer que la gente acepte el cambio. Y esto es un punto en el que es difícil. Tendríamos... yo diría, muchísimas empresas, muchísimas administraciones, muchísimas personas que si estuvieran convencidas de hacer este cambio, estarían haciendo muchísima presión sobre el tema, ¿no? Entonces, ¿en qué apoyarnos? Es muy buena pregunta, pero yo creo el principal es en la formación. Yo creo que es el ámbito en el que hemos de actuar para hacer que estos nuevos conocimientos los tengamos como, fijaos, no tanto como hard skills, sino como soft skills. O sea, se trata de capacitarnos. La manera es, mucha gente no tiene tiempo o no quiere capacitarse en este sentido y entonces, ¿cuál es el apoyo? Pues el apoyo, desafortunadamente o afortunadamente, es apoyarse en consultores que realizan estos trabajos, ¿no? Y es la manera en la que, tanto por parte de software o de hardware o de procesos, podemos tratar de interiorizarlos y trabajarlos, ¿no? Lo has dicho de una forma personal y después también de una forma empresarial, ¿no? Normalmente en empresas sí que hay estos expertos y especialistas en estas temáticas que las van introduciendo. Y a forma personal, yo repito, yo creo que es la formación rápida, eficiente, reglada o no reglada, ha de ser el ir sumando estas perspectivas de trabajo para hacerlo. Nosotros ahora, yo diría que en la mayoría de países, al menos de los que yo conozco, esta sensación de necesidad del cambio aún no es masiva. Y esto es quizá el trabajo en el que yo me veo más volcado, ¿no? Podemos hacer congresos, podemos hacer convenciones, podemos hacer reuniones, jornadas, etcétera, pero es que lo que estamos haciendo al menos es dar a conocer que existe esa realidad y que la hemos de cambiar lo antes posible dentro de nuestra manera de trabajar, ¿no? Y el apoyo al final en un entorno buca, yo diría que no existe. Al final es un apoyo que uno mismo se busca. Y porque no tienes ni la capacidad de predecir en cuánto tiempo vas a necesitar esto, en cuánto tiempo lo vas a hacer, ¿no? Si en el proceso con una empresa no se trata tanto de implantar digitalización, que también, pero sino están muy interesados en implantar la sostenibilidad. Y es muy, muy complicado el hacer. Ellos lo tienen claro, pero en cambio las maneras en cómo hacerlo, pues no existe un decálogo claro en este sentido, ¿no? Incluso no hay
no hay ejemplos, no hay referentes. Y entonces, por lo tanto, este primer conocimiento de lo que nos va a afectar para mí es fundamental. Vale, muy bien, muchas gracias, Marce. A ti, Eloy. Tenemos una consulta a través del chat de Felipe Cortés desde Chile. Él pregunta que cómo se visualiza la incorporación de esas tecnologías al periodo útil de vida de los edificios. De vida útil de los edificios, considerando que la habitabilidad, consumo de energía y manutenciones de las instalaciones son temas que quedan a menester del rubro tan informal de los administradores de edificios, que velan principalmente por los temas financieros, económicos, personales, de convivencia y no de vivencia del edificio como tal. Bueno, estamos delante de, como comentábamos antes, de problemas complejos. Y un problema complejo a veces tiene una solución simple, pero para lo que él comenta de qué manera introducirlos, hemos de pensar que el ciclo de vida, y ya sería un cambio para todos nosotros, de una edificación o de una infraestructura, es cómo pensarla en cuánto tiempo va a durar. O sea, nosotros si diseñáramos para que un edificio se mantuviera en pie 50 o 100 años, seguro que lo estaríamos pensando de otra forma distinta. En cambio, aquí estamos pensando siempre en los 10 años en los cuales nosotros tenemos que responder por una garantía o por responsabilidad civil, ¿no? En el ámbito de una infraestructura, pues hemos visto, por ejemplo, el esfuerzo que está haciendo ahora Estados Unidos con un plan específico no para construir puentes, sino para mantener puentes. En Estados Unidos han habido muchísimos accidentes en el que han habido puentes que han caído, y no sé si recordáis, por ejemplo, el puente, para no hablar solamente de edificación, el puente de Génova, ¿no? Un puente construido en los años 60 y se nos cae. Pero bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues puede haber un fallo del diseño, puede haber un fallo de la construcción, pero sobre todo ha habido un fallo no en la gestión del puente, en la gestión del mantenimiento de ese puente. Entonces hay tecnologías y dices, bueno, ¿qué tecnologías podríamos introducir para mejorar esto? Pues bueno, existen drones especializados que van por debajo de los puentes para ver cuál es el nivel de mantenimiento de cada uno de ellos, hacer un gemelo digital de esto, contrastarlo con lo que debería ser y tener unos vectores de mediciones para ver si está en una situación peligrosa o de próximo siniestro o no. Claro, esto significa una inversión para el mantenimiento que se debería hacer de todas nuestras infraestructuras, ¿no? Felipe, ¿ha dado respuesta a tu consulta? Supongo que sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Esto está siendo muy fácil, ¿eh? Yo pensaba que era... Sí, iba a haber más consultas. Pues si no hay más consultas, dejamos aquí. Muchísimas gracias por la conferencia, Ignasi. Y seguimos con la formación vinculada al ámbito de la construcción para mejorar este tema. Si hubiera alguna pregunta a posteriori, me la hacéis llegar y sin ningún problema la contesto, la respondo. Y si necesitáis algo de información de estos documentos, de estos informes o de estos libros, de la bibliografía, también me lo comentáis y os la puedo proporcionar sin ningún problema. De acuerdo. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por venir y hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Ignacio. A todos. Adiós.